El combate de Mocopulli y las cuasi Malvinas chilotas. Una vez vencidos los ejércitos virreinales españoles en la batalla de Ayacucho en el Perú, el 9 de diciembre de 1824, cae el principal bastión imperial en el continente, obra consumada por el mariscal José Antonio de Sucre y la participación de las milicias voluntarias de Castro Chiloé. Mientras tanto, en el archipiélago se comenzaba a escribir la heroica epopeya al sostener el primer asalto armado a su territorio en 1820 por Thomas Cochrane y William Miller, y un segundo desembarco, esta vez en Dalcahue, comandado por Jorge Buchev y William Tupper, el 31 de marzo de 1824, y el combate librado en los ciénagos de Mocopulli el 1 de abril siguiente, reportando para las milicias hispano-chilotas la principal victoria obtenida durante la guerra de anexión a la República de Chile. Especial es destacar aquí la memoria del coronel José Rodríguez Ballesteros, comandante del batallón de milicianos de Chiloé, quien fue el principal artífice de la victoria chilota y en cuyo mando y responsabilidad recayó, junto al gobernador Quintanilla y al coronel José Hurtado, la decisión de sostener sin tregua la defensa del archipiélago hasta 1826. Los resultados del combate fueron cruentos, sobre todo en el bando republicano. Nos lo detalla el comandante Rodríguez Ballesteros en sus memorias. Los muertos por parte de Chiloé fueron 30 y 96 heridos. El Independiente atacó con 800 bayonetas de los batallones números 7 y 8 y granaderos de la escolta directorial, con el nombre número 1. En su retirada, reembarcó después de la batalla 300, la mayor parte heridos. Por ello es que su pérdida en el campo de Mocopulli fue entre muertos, heridos, prisioneros y pasados, la de 500 hombres. Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de documentales sobre historia y patrimonio ancuditano y chilote. En nuestra pauta de planificación, como ustedes sabrán a través de la Corporación Cultural, teníamos una historia patrimonial respecto al deporte ancuditano y en cambio de último segundo va a ir, por supuesto, en Canal del Sur y va en nuestra pauta de la Corporación Cultural, solamente que con una diferencia de fechas, porque no quisimos dejar pasar antes que nos pille el fin de abril un episodio histórico que ocurrió históricamente a fines de marzo, decía el 31 de marzo y el 1 de abril, que fue el combate de Mocopulli. Entonces, no queríamos que nos pille el fin de abril sin hablar de este tema tan importante, no solamente para la comunidad de Dalcahue, la comunidad de Mocopulli, sino que para todo Chiloé y su historia, en el contexto de lo que fue la guerra de anexión o las campañas de Chiloé de 1820-1826. ¿Por qué es tan importante Mocopulli? Porque hay una memoria viva, hay una memoria permanente, sobre todo en la comuna de Dalcahue y particularmente en la escuela Magín Lemú de Dalcahue, a quienes le enviamos un saludo muy afectuoso, muy fraternal, a toda la comunidad educativa de esa preciosa escuela, de esa preciosa comunidad que es el Colegio Magín Lemú en Dalcahue, precisamente en la zona de Mocopulli Alto, para diferenciarlo de la zona de Mocopulli Bajo, del ciénago Mocopulli, que fue donde ocurrió el combate histórico. ¿Por qué nos recordamos de Mocopulli y por qué pusimos a este documental precisamente el combate de Mocopulli y las cuasi Malvinas chilotas? Porque encontramos un documento muy interesante que fue publicado en la década del 80,
que tiene que ver con las campañas de Chiloé, pero también con un episodio muy poco conocido respecto a la influencia del imperio inglés, británico, en la toma de territorios, la anexión de territorios como las Islas Malvinas, como el Río de la Plata, en un plan secreto que recién, como les digo, hace poco tiempo se conoció, y que en la Argentina se conoce como el Plan Maitland, que sería el antecesor de lo que fue el Plan de San Martín de cruzar los Andes para liberar Chile y el Perú del dominio hispánico. Pero allí hay un bemol en la historia que tiene que ver con la influencia inglesa directa del imperio inglés en la toma de posesión de esos territorios, que después desembocó en la toma de posesión de Malvinas. Y ahora, gracias a este estudio que hizo un especialista argentino respecto a los planes secretos que tenía San Martín y O'Higgins, resulta que sabemos, por documentos muy interesantes que vamos a mostrar aquí en Canal del Sur, que Chiloé también estaba en la oferta, por así decirlo, de San Martín al imperio inglés para ceder el archipiélago y sus puertos, lo mismo que el puerto de Valdivia, por 30 años al imperio inglés como bases navales. Parece muy extraño, pero resulta que la documentación que en ese tiempo fue conservada en absoluto secreto, ahora ya los tenemos a la vista y sabemos que los planes imperiales ingleses, no solamente con el Río de la Plata y lo que fue la toma de posesión de Malvinas, sino que también estaban en los planes apropiarse de Chiloé como bases navales junto al puerto de Valdivia. Esto es absolutamente desconocido en la historia tradicional del sur de Chile o de Chile, pero nosotros lo que queremos traer hoy, cuando igual nos sumamos un poco tarde, pero nos sumamos a la conmemoración del combate de Mocopulli y qué importancia tiene precisamente Mocopulli y Chiloé en este proceso, es lo que vamos a ver en nuestro estudio virtual. Ustedes pueden ver en la siguiente imagen, y por eso destacamos la importancia que tiene el trabajo pedagógico que se hace en la Escuela Magín Lemus de Dalcahue, porque si bien nosotros en Canal del Sur y en la Corporación Cultural siempre estamos trayendo efemérides históricas que recrean, rememoran nuestro pasado, lo fundamental es que lo hagamos o se haga en las escuelas, con los chicos, con las chicas, los docentes, las docentes y por supuesto toda la comunidad educativa. Y en ese sentido la Escuela Magín Lemus de Dalcahue es un ejemplo y por eso lo traemos a nuestro programa, porque ellos todos los años, el 1 de abril, hacen una ceremonia muy linda de todo el colegio, de los más chiquititos hasta el octavo básico, izan la bandera coronela del batallón de veteranos de Chiloé, cantan un precioso himno a el combate de Mocopulli, hacen una fiesta con danzas, con folclore, y eso es digno de imitar. Es decir, creo que salvo algunos efemérides que hemos realizado en Ancud, con la boleta Ancud, con la anexión de Chiloé, la Escuela Magín Lemus de Dalcahue es un ejemplo que tenemos que seguir y por eso nosotros cada vez que podemos los apoyamos. Y este trabajo respecto a que no debemos olvidar la importancia de Mocopulli en el proceso de lo que fue la guerra de anexión de Chiloé. En ese contexto debo explicar, como ustedes ven en las imágenes de Canal del Sur y gracias al aporte historiográfico que hizo un excelente amigo, profesor de la Universidad de Chile, podemos ver que la mayor parte o la razón por la cual Chiloé fue atacado en el año 1820 se debía evidentemente a su importancia estratégica. Ocurrió algo distinto en 1824 con Dalcahue y con Mocopulli, porque el ataque que sufrió Chiloé en ese año, 1824, no se hizo como lo intentó hacer Cochrane en Nahui, sino que fue hacia el sur, desembarcando en Dalcahue y después la tropa toma tierra en el estero que se conoce como Hueñocoihue, al sur de esa ciudad de las Dalcas. Y eso es significativo porque ahí hay un plan un poco extraño de Freire. Vamos a ir contando en el tiempo que
Había un plan anterior, lo vamos a demostrar después, que justificaba la importancia de la toma y la rápida toma de anexión de Chiloé. Es decir, otros próceres, no solamente San Martín o O'Higgins, sino que el mismo Simón Bolívar, estaban apurando a las autoridades militares chilenas a que se tomaran rápido Chiloé y no entendían por qué se demoraban tanto. Imagínense 1820 al 26. Y el mismo año 1824 le escribe Simón Bolívar a Freire, que ya había tomado el mando de la nación por la abdicación de O'Higgins, que no entendía cómo era posible que aún no fueran anexados Chiloé a la República. Y que si Freire no lo hacía, él, Bolívar, iba a venir en persona a tomarse el archipiélago, por las armas, por supuesto. Pero Chiloé no estaba indefenso. Ustedes ven en las imágenes, por ejemplo, las maravillosas imágenes que tenemos del fuerte de San Miguel de Agüi. Hay unas imágenes que son unas acuarelas de 1911, después una fotografía del profesor y alcalde de Ancud en 1940, donde se muestra la envergadura militar que tenía Agüi. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales en 1824 Freire decidió no atacar Agüi y el norte de Chiloé, o la bahía de Ancud, o San Carlos, como se llamaba en la época, porque estaba muy bien artillada. Él pensaba, hipotéticamente, que si atacaba desde el sur, es decir, desde Dalcahue, para tomarse el camino de Mocopulli, o el camino de Caicumeo, el histórico camino de Caicumeo, podía tomar por sorpresa a las fuerzas chilotas que estaban acuarteladas en San Carlos de Ancud. Bueno, ese era un plan hipotético que tenía Freire y al final no le resultó y tuvo consecuencias porque ese mal plan lo llevó a que perdiera el combate. Ustedes pueden ver en las imágenes preciosas acuarelas del portal de San Miguel de Agüi. Hago aquí un paréntesis para mostrarles que en ese tiempo el norte de Chiloé estaba muy bien fortificado y Agüi es el monumento más extraordinario, lo pueden ver ustedes en estas imágenes, de un navegante acuarelista francés que pasó por Ancud en 1911. Bonnecontre era su apellido francés, y nos legó esta imagen magnífica del portal. ¿Por qué digo un paréntesis? Porque aquí tenemos un gran trabajo como ancuditanos, como ancuditanas, dentro del proceso de recuperación de los sitios fortificados hispánicos de Chiloé. Aquí tenemos una deuda grande que dentro del proceso de reconstrucción que se hizo hacia el 2012 y hacia el 2009, tenemos que buscar todos los medios posibles para devolverle a Agüi su maravilloso portal. Era un portal de Cancagua extraordinario, ahí pueden ver ustedes las imágenes de 1940. Esto fue publicado por el profesor y director del liceo Nicanor Bamonde. Ese portal es el que tenemos que recuperar a la brevedad, porque le devolvemos no solamente la estructura material, patrimonial de San Miguel, sino que también su orgullo. Y como ven, ustedes tienen una estética extraordinaria y demuestra que el sitio estaba muy bien conservado hasta lo que fue la campaña de 1824. Se han hecho muchas recreaciones como las que se hace en Mocopulli. Estas que ven ustedes, por ejemplo, son las recreaciones del combate de Agüi de 1820, que también es un proceso muy interesante porque nos genera una dinámica de poder recrear como se hace en Valdivia, precisamente las dos plazas hermanas, aunque Valdivia resistió hasta 1820 y Chiloé resistió 6 años más. Estas recreaciones nos dan pie para decir que la educación, el trabajo artístico, el trabajo patrimonial en los sitios es fundamental para la recuperación de la memoria, tal cual como se hizo en Agüi y como se hace todos los años en el colegio, en la escuela Magín Lemú. Aquí a mis espaldas igual ven ustedes en esta próxima imagen por qué fue tan complejo la situación de Chiloé en el contexto de la guerra de anexión. El plan de San Martín, este plan secreto que algunos llaman el plan Maitland, de cruzar los Andes, proeza que se realizó en el 1817, la comillas liberación de Chile finalmente entre las batallas de Chacabuco y Maipú, y después la anexión del Perú en 1824 en Ayacucho.
Pero resulta que Valdivia y Chiloé seguían siendo parte del Imperio Español. Para San Martín no tenían importancia, entre comillas, pero ahora sabemos que sí lo tenían porque si no, no se las hubiese ofrecido a Inglaterra. Imagínense, ofrecerle al Reino Unido la propiedad de Chiloé como bases navales en 1816-17. Hubiésemos sido una Malvina más, por eso le pusimos así el título, hubiésemos sido las Malvinas Chilotas. Si es que los ingleses hubiesen tomado posesión de Chiloé en ese año y construido o armado, junto con el puerto de Valdivia, como sus bases navales para la expansión de su imperio hacia el mar Pacífico. Era un plan concreto, eso está determinado, así que es muy poco conocido en la historia, pero nosotros lo trajimos ahora a colación, porque ahí se explica el porqué, el apuro de tomarse Chiloé. Incluso hay un dato que también es casi desconocido. En 1822 ustedes van a ver 4 de los próceres que están aquí a mi espalda. Arriba está Thomas Cochrane, a su lado Charles Worcester. Este marino es, entre comillas, desconocido porque estaba a cargo de la flota que esperaba las órdenes de O'Higgins en 1822 en Valdivia. Desobedece las órdenes de O'Higgins, y este es otro dato no menor. O'Higgins iba a venir en persona a tomarse militarmente Chiloé. O'Higgins. ¿Cuál era el apuro? Ahora sabemos que el apuro era que se lo habían ofrecido a los ingleses a cambio de apoyo militar y económico, el archipiélago completo. Eso explica el apuro de O'Higgins de venir en persona a tomarse las islas. Pero este marino, que estaba a cargo de la flota y lo esperaba teóricamente en Valdivia, Worcester, desobedeció las órdenes y no zarpó a Chiloé. Y peor aún para O'Higgins. A principios del año 1823, un golpe de Estado, aunque la literatura oficialista habla de abdicación, fue un golpe de Estado. Derroca a O'Higgins y tiene que exiliarse al Perú. El tema del golpe de Estado no lo vamos a tratar ahora porque nos aleja un poquitito, pero para que vean ustedes la importancia que tuvo Chiloé en ese periodo, 1822, 1823 y 1824, que no tenía nada que ver, por así decirlo, con el golpe de Estado de O'Higgins, porque ya venía un malestar entre las provincias de Coquimbo y Concepción. Entre paréntesis, el gobernador de Concepción era precisamente Ramón Freire, que fue el que expedicionó a Chiloé en 1824 en Delcagua y Mocopuy. Chiloé estaba en prenda para ser entregado a los ingleses, junto con Valdivia, como lo hicieron con Malvinas. Ese fue, entre comillas, el apuro de O'Higgins, pero que al final no lo pudo concretar, porque el golpe de Estado en su contra en 1823 lo obliga a entregar el poder, exiliarse al Perú, y quien asume es precisamente Ramón Freire. ¿Por qué Mocopuy? Bueno, el plan de Freire era bastante descabellado y poco realista. Eso demuestra también, como ustedes lo ven en esta imagen, que Freire no tenía ningún conocimiento del archipiélago. Es decir, la idea hipotética de desembarcar, ahí pueden ver estos planos muy bonitos del camino de Caycumeo o Cayucumeo, ahí vamos a explicar el porqué. Atacar Dalcahue por el sur y avanzar hacia el norte, buscando la ciudad de San Carlos, por un camino que era un camino de una huella, de prácticamente palos atravesados y de los 6 ciénagos. Aquí igual hay un dato muy interesante que lo hemos podido comprobar gracias a este mapa del intendente Hurtado, que fue el que construyó el camino. Alguno de ustedes habrá escuchado la leyenda del lonco o cacique Caycumeo, que fue quien con un grupo de huilliches a hacha y machete abrió la senda del camino que lleva su nombre. Pero en este plano que ustedes ven a mis espaldas, encontramos otra traducción, otra versión del origen del camino. ¿Cuál sería? Según el intendente Hurtado de 1790, el camino se llamaba de Cayucumeo o de los 6 ciénagos, que es la traducción correcta en mapuche huilliche. Entonces es otra versión, el camino se llamaba de los 6 ciénagos o de los 6 pantanos o de los 6 mallines. Podría ser.
No sabemos, no tenemos antecedentes concretos del trabajo épico que hizo el cacique Ollonco Caicumeo. Pero aquí tenemos la otra versión, que el camino se habría llamado geográficamente de los 6 ciénagos. Y si lo ven ustedes en las siguientes imágenes, en la siguiente imagen precisamente Freire se equivocó rotundamente. 2 errores: desembarcar en Dalcahue y tomar la senda de Caicumeo hacia el norte, pero aquí cometió un segundo error estratégico militar. Todas las fuerzas chilotas de 1824 estaban acantonadas en San Carlos y había una fuerza importante en Mocopuy, comandada por el coronel de milicia José Rodríguez Ballesteros. Si Freire hubiese sido, junto con otro oficial francés que estaba al mando de la tropa de infantería, Jorge Beauchef, hubiese atacado Castro, que le quedaba más cerca, el curso de ese combate, de esa guerra, de esa batalla hubiese cambiado. No lo hizo. Prefirió mandar, y para colmo de males, ni siquiera Freire comandó en persona el ataque a Dalcahue y Mocopuy, sino que esperó a la tropa de infantería en Chacao. Él no comandó la tropa de Mocopuy. Los comandantes de tropa en Dalcahue y en Mocopuy fueron el francés Jorge Beauchef, el mayor Tupper y un italiano que era de apellido Rondizoni, José Rondizoni. Fracasaron los 2 planes, a pesar del valor que demostraron tanto los comandantes extranjeros que en ese momento estaban al mando de la tropa expedicionaria republicana. Aquí vemos un artefacto muy interesante que lo comentábamos con los estudiantes y profesores en la escuela de Magí-Lemus. Está documentado por primera vez en las campañas de Chiloé la participación de un batallón de milicianos huilliches. Y tenían un nombre, un apodo muy particular dentro de la infantería miliciana de Chiloé. Se llamaban los volteadores. ¿Y por qué se llamaban los volteadores? Porque eran huilliches buscados especialmente por su fortaleza, por su envergadura física, su resistencia, y usaban esta arma, que al parecer es de origen mapuche huilliche, que es la catancurá o maucana, el origen de la palabra macana. Era una pieza de luma muy dura, como es la luma, y en su parte superior ustedes pueden ver que tiene una pieza de piedra, generalmente de piedra granítica muy dura, horadada, donde se atravesaba la luma y en la punta iban espinas, precisamente de luma también. Era un arma muy poderosa, arrojadiza también, que los huilliches manejaban con mucha habilidad, y por eso su apodo, los volteadores, porque ellos al tumbar, como se dice, al voltear un soldado de infantería o rematarlo con esta masa, con esta catancurá, se pagaban con los despojos de ese soldado. Así que era una guardia de élite, de primera línea, muy temida, porque eran muy fieros en el combate. Imagínense una arma de ese tamaño en una lucha cuerpo a cuerpo, como fue lo que ocurrió en Mocopuy. Para que conozcan los rostros de algunos de los personajes que estamos hablando que participaron en el combate de Mocopuy, el más importante tal vez de los oficiales extranjeros es quien está aquí en mi espalda, que es Jorge Beauchef. Este fue un oficial que estuvo en las guerras napoleónicas, que tuvo la participación directa en la ofensiva de Mocopuy, lo que se llamó también la emboscada de Mocopuy. Él iba a cargo de la tropa de infantería a vanguardia y fue quien combatió cuando los chilotes lo sorprenden en el ciénago de Mocopuy con una andanada de mosquete. Y aquí está el general Freire, que como les digo, ni siquiera participó en el combate, se quedó esperando resultados en Chacao. En la siguiente imagen igual vemos a 2 de los personajes extranjeros que estaban al servicio del ejército de Chile, o republicano, que combatieron en Mocopuy. También se destacó en ese combate el personaje que ven ustedes aquí, que es William the Big Tupper. Era
un soldado inglés muy experimentado en las guerras napoleónicas, que también participó como comandante del segundo batallón que estuvo en el combate del Ciénago de Mocopulli. Y este personaje que está acá, mostachudo, no hizo nada. Giuseppe Rondizoni, o José Rondizoni, iba en el tercer cuerpo de infantería, que se quedó en la retaguardia. Incluso Bochev en sus memorias lo cataloga de cobarde y que hubiese merecido un consejo de guerra porque no hizo nada ante el avance y la sorpresiva emboscada de los milicianos chilotes, volteadores, infantería y granaderos, que atacaron la primera línea que era comandada por Bochev. Y en esta imagen, en el lado chilote, se destaca, por supuesto, el comandante y gobernador de los Chiloé en esa época, don Antonio de Quintanilla y Santiago. Ahí tenemos esta imagen, que es una imagen histórica que publicó un historiador en un trabajo muy bueno, Torres Marín, que se conserva en el edificio de la municipalidad, una copia del gobernador Quintanilla. El gobernador Quintanilla estaba al mando, a diferencia de Freire, aquí en la plaza de San Carlos, de Ancud. Y su comandante en la primera línea de combate fue el coronel José Rodríguez Ballesteros. No tenemos una pintura, una imagen del coronel Ballesteros, pero sí tenemos sus memorias. Al final vamos a hacer un homenaje a dos seres muy queridos para nosotros en la historia. Y uno de ellos es el comandante Rodríguez Ballesteros y le vamos a explicar por qué. No tenemos su rostro como el comandante aquí Quintanilla, que estuvo al mando de las tropas chilotas. Y en el fondo, la consecuencia de la batalla de Mocopulli o combate de Mocopulli fue triunfo para las huestes chilotas. ¿Por qué? Porque entre muertos, heridos y pasados, en ese día histórico del 1 de abril de 1824, se sumaron más de 90 muertos, heridos, desaparecidos. Fue una batalla muy cruenta, cuerpo a cuerpo, con bayoneta, disparos a boca de jarro, golpes de macana. Fue muy sangriento el combate. Y como se retiraron el primer batallón que era comandado por Bochev ante el ímpetu de las huestes chilotas, aunque algunos historiadores dicen que el resultado es incierto, nosotros nos inclinamos, no porque seamos chilotes, que a la hora de las pérdidas y a la hora de las consecuencias, de que no pudieron avanzar, no pudieron tomarse San Carlos, el desembarco fue un fracaso y la cantidad de muertos increíble para las huestes republicanas, lo consideramos un triunfo de las huestes chilotas. Aquí ustedes ven también una imagen muy bonita de la bandera coronela, que era la bandera, el estandarte de las milicias chilotas que lucharon en Mocopulli. El Plan Maitland y las cuasi Malvinas chilotas. Según el historiador Rodolfo Terragno, este plan estratégico inglés habría sido concebido y escrito por el mayor general Sir Thomas Maitland, 1759-1824, y entregado a Henry Dundas, quien fue desde 1804 primer lord del almirantazgo, que entonces se desempeñaba como secretario de guerra en el primer gobierno de William Pitt hasta 1801, durante el reinado de Jorge III, de 1760 a 1820, rey de Gran Bretaña e Irlanda. El plan consistía básicamente en apropiarse del poder imperial español en América del Sur, destruyendo el virreinato del Perú, con un ejército especialmente preparado vía Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile, cruzando la cordillera de los Andes y organizando una escuadra armada para atacar Lima y el Callao. Pero este plan, al parecer adaptado después por el general José de San Martín, le entregaba al Reino Unido importantes concesiones territoriales para la instalación de bases navales, como fue el caso de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur y el archipiélago de Chiloé y el estuario del río Valdivia en el Pacífico Sur, a cambio de la ayuda militar y económica
de los ingleses. Sabemos por correspondencia publicada que San Martín informó a los ingleses que el agente del gobierno chileno en Londres, Antonio José de Irizarry, estaba facultado para ofrecer a Gran Bretaña la cesión de la isla Chiloé y el puerto de Valdivia, así como una sustancial reducción de derechos para todos los buques británicos durante 30 años, a cambio de la asistencia militar. Además, San Martín agregó que un príncipe de la familia real británica sería bienvenido como monarca sudamericano, a condición de que la monarquía a establecer fuera de orden constitucional. ¿Por qué llegamos a este plan que se le llama el Plan Maitland y alguna conexión que pudo haber tenido San Martín con Chiloé antes y después de 1824? Sabemos que el plan existió, lo escribió un oficial inglés de alto rango, Thomas Maitland, y San Martín, estamos hablando de 1801, y San Martín lo aplica en el cruce de los Andes prácticamente con algunos detalles de cambio en 1817. El Plan Maitland, repito, se llama por el nombre del oficial inglés que lo creó. Y ahí vemos los vínculos estrechísimos que había entre la corona británica, la marina británica, el ejército imperial británico con San Martín. Algunos historiadores argentinos dicen que San Martín tuvo acceso a este plan, que básicamente era desembarcar una tropa muy importante en el Río de la Plata, cruzar Chile por la parte más baja en el norte, en la zona de los Andes, el famoso cruce de los Andes, tomar los núcleos de poder españoles en Chile, con distracciones de montoneras en el sur, fundamentalmente lo que desarrolló Manuel Rodríguez y otros montoneros, con la finalidad de atacar, que era en el fondo lo que pretendía tanto el Plan Maitland como San Martín, destruir el poder imperial con la toma del Perú, del Virreinato del Perú, y particularmente lo que se concretó en 1824 en la batalla de Ayacucho. Es decir, Ayacucho caía en 1824, caía el imperio español, caía el imperio virreinal de Lima, y en Chiloé se combatía el Mocopulli fieramente. El plan existió, tenemos copias. Terraño, se llamaba el autor, el escritor argentino que encontró los documentos en Escocia en 1801, pero lo encontró en la década del 80. Y por eso sabemos que el plan era ofrecerle a los ingleses por 30 años la concesión del territorio insular para que Inglaterra construyera bases navales, igual con el puerto de Valdivia, y así ellos, al cruzar el Estrecho Magallanes o la parte sur del Cabo de Hornos, poder tener puertos de acopio militares, de refuerzo, de bastimentos para su expansión hacia el Océano Pacífico. Ese era el plan básicamente en Maitland, y por eso es que nosotros pasamos a cobrar parte en esa historia, porque si hubiese sido efectivo el ofrecimiento de San Martín a los ingleses de tomar posesión de Chiloé como base naval, no hubiésemos convertido en una Malvina más. El curso de la historia tomó otro cauce. Al final, todo derivó en que la oposición, después que es anexado Perú en 1824, hay una oposición interna muy fuerte en contra de San Martín en la Argentina, una oposición muy fuerte en contra de San Martín en Chile, tanto por Freire como en las provincias de Coquimbo. Lo obligan a abdicar, en el fondo es un golpe de Estado. Y San Martín tampoco se quiso involucrar en una guerra civil, lo mismo que O'Higgins, y deciden ambos exiliarse. San Martín en 1824 a Europa y O'Higgins al Perú en 1823. Y ahí, rapidito, tiene que volver a Chiloé Freire, pero es repelido con mucha fiereza por
las tropas milicianas y veteranas de Chiloé en 1824 en los ciénagos de Mocopuy, ampliando por 2 años más la posición hispánica de los archipiélagos, que al final va a terminar en 1824. Finalmente, yo les decía que tenemos una deuda con algunos personajes históricos, y esa es la idea de Canal del Sur, de rememorar, de no olvidar próceres que hicieron mucho por nuestro archipiélago y que al final, si no fuese por algunos historiadores y trabajos docentes, como lo hacen las colegas del Colegio Magín Lemú en Dalcahue, pasarían absolutamente inadvertidos, y no puede ser aquello. ¿Cómo se llama la calle principal de Dalcahue? Se llama Ramón Freire, el comandante de las fuerzas republicanas, pero que no combatió en Dalcahue, no combatió en Mocopuy, se quedó esperando los resultados en Chacao, y es la calle principal de Dalcahue. Y el comandante que estuvo al mando de las tropas chilotas, tanto de volteadores, de infantería, incluso de caballería, de quinchao, se llamaba el comandante José Rodríguez Ballesteros. Queridos vecinos y vecinas de Dalcahue, no existe ni un pasaje, ni una calle, ni una escuelita que lleve el nombre del coronel Rodríguez Ballesteros, que fue el verdadero artífice del triunfo en Mocopuy. Entonces, tarea para las autoridades dalcahuinas y la comunidad dalcahuina, porque en el Colegio Magín Lemú mantienen vivo la memoria, pero necesitamos símbolos. Si ustedes miran esta imagen que está igual bajo este letrero que no existe en Dalcahue, hay un monumento que algunos consideran ofensivo en Rancagua, donde O'Higgins pisotea a unos soldados en la plaza principal. No lo sabemos, es para algunos ofensivo, porque en la plaza de Rancagua también combatieron soldados y milicias chilotas. Esos soldados que aplasta con su caballo O'Higgins, no sabemos si eran españoles, pueden haber sido soldados chilotes. Pero sí hay que hacer un acto de justicia en Dalcahue, queridos vecinos y vecinas, al comandante José Rodríguez Ballesteros. No un pasaje. Está pendiente el proyecto del memorial de Mocopuy. La comunidad en el Colegio Magín Lemú ya lo planteó el 2019. Ahora hay que poner manos en acción. Porque no solamente fue el comandante Rodríguez Ballesteros, el prócer, que llevó a la victoria a las huestes chilotas en ese ciénago, sino que muchos soldados de Quinchao, de Ancú, los volteadores que en su mayoría eran de Cucao, era una milicia chilota. Entonces, ya es hora de no un pasaje, no por cumplir una callecita, un memorial al combate de Mocopuy, a los soldados y a los milicianos que allí dieron su vida por la independencia de Chiloé. Tarea pendiente para la comunidad dalcahuina y para la comuna y para toda la provincia de Chiloé. Y finalmente, como el dolor todavía nos embarga, pero no queríamos como Canal del Sur, como Corporación Cultural, dejar de recordar a nuestro querido amigo y mentor, que nos dejó físicamente, pero su trabajo está vivo para nosotros en Canal del Sur en particular, y en la Corporación Cultural jamás olvidar la memoria de Renato y todo lo que significó para mucha juventud que sigue trabajando en la defensa del patrimonio y de nuestro archipiélago. A Renato in memoriam. Y a ustedes nos vemos muy pronto en Canal del Sur y en la Corporación Cultural. Muchísimas gracias.